Capítulo 31. Fue una desagradable sorpresa despertar del sueño más placentero para encontrarse con el trasero de un gato directamente contra su cara. Por un momento, Reina no logró comprender qué estaba viendo. Después, el espantoso olor que le atacó las fosas nasales le permitió identificarlo. Con un chillido, saltó de la cama. Pero cuando giró en redondo para fulminar con la mirada a la importunada criatura que reposaba en su almohada, quedó paralizada al ver a su esposo. Su grito de indignación lo había despertado. Por obra de sus reflejos de guerrero, estaba ya de pie al otro lado de la cama, espada en mano. No lograba adivinar qué le había alarmado así, como fue obvio por la mirada inquisitiva que le dirigió, con una ceja arqueada. El fastidio de Reina no se calmó. Por el contrario, aumentó considerablemente al caer en la cuenta de que ambos estaban desnudos. Y el recuerdo de la víspera acabó de ofenderla. Por eso, al fin, él le preguntó qué le había asustado tanto. Reina respondió sin importarle quedar como una tonta. La gata era la culpable de ese nuevo bochorno y sería la gata quien cargaría con la culpa. Esa gata, esa rata felina me ha lanzado una ventosidad en la cara. Ranulf no rió. Reina lo habría preferido, pues eso hubiera podido aliviar la tensión que aquella situación absurda le había creado. Lo que hizo fue envainar la espada y con mucha calma volver a la cama. La falta de todo comentario bastó para irritar a la joven, y lo que acabó por enfurecerla fue que él levantara a Lady Ella para acariciarla. ¿Y bien? Exclamó ella. ¿Y bien qué? Es algo normal. Los animales tienen tantos gases intestinales como nosotros, Pero ella aseguró Reina, señalando a la culpable con el dedo. lo hizo a propósito. ¡Qué ridículo es! ¿Por qué odias tanto a los gatos? Yo no odio a los gatos. Por el contrario, me gustan. Odio a esa gata y me niego a seguir compartiendo la alcoba con ella. Si no se va, me voy yo. Como él se limitó a mirarla en silencio, con aire de considerarla loca, Reina salió tempestuosamente de la habitación. Se detuvo solo para recoger la bata que la noche anterior quedara en el suelo. Cuando estuvo afuera, en el pasillo, se le ocurrió que no tenía dónde ir. Ya había asignado su antigua alcoba a Elaine y Alicia, que la compartían, y no le gustaba molestar a las otras mujeres a horas tan tempranas. Tampoco podía bajar con esas ropas. Aunque apenas estaba amaneciendo, por entonces ya habría algunos sirvientes levantados. En el pasillo se habían consumido las antorchas. La luz que penetraba los hondos alféizares era apenas discernible. El pozo de la escalera estaba aún más oscuro, pero Reina avanzó en esa dirección. El suelo estaba frío. Sentada en la escalera, al menos podía envolverse los pies en la bata. Con un poco de suerte, nadie pasaría por allí. De lo contrario, no se le ocurriría ninguna excusa para explicar por qué estaba sentada en la oscuridad, en los peldaños fríos, abrigada solo por una bata. Al cabo de un momento, al respirar con más calma, el torbellino de sus pensamientos tardó un poco más en serenarse. Cuando así fue, dejó caer la cabeza contra las rodillas gimiendo. No hice eso, Jesús. Dime que no hice nada de eso. No hubo voz divina que respondiera. Reina volvió a gemir. Ranulf pensaría que estaba casado con una loca. Debía estar loca si había dejado que su mal genio se desbordara de ese modo. El día anterior había tenido motivos, o creído tenerlos, pero esta nueva idiotez no tenía excusas. La gata era tan astuta que libraba contra ella una guerra sutil. ¿Quién iba a creerlo? Ella misma lo hubiera dudado si no hubiese visto el modo particular en que Lady Ella actuaba. Y caramba, otra vez estaba inventando excusas descabelladas. Nadie en su sano juicio podía atribuir motivaciones humanas a un gato. Era preciso enfrentarse a la verdad. Estaba celosa de Lady Ella, pero con razones. El absurdo ultimátum que había planteado a Ranulf demostraba que él, o es decir, a él, le interesaba más su preciosa gata que su esposa, pues era ella quien se encontraba allí, en los fríos peldaños, mientras el felino recibía sus mimos en la cálida cama, la cama de Reina. De pronto se sobresaltó. Algo le había rozado el muslo.
Divisó apenas una sombra pequeña y oscura que bajaba los peldaños. Lady Ella. Pero si ella había cerrado la puerta de la antecámara. Reina se puso tensa. Su esposo estaba de pie en el peldaño atrás. Había llegado el momento de disculparse, de pedirle perdón por su tontería, pero no hubo palabras que pudieran atravesar su mortificación. Al parecer estaba adquiriendo la costumbre de humillarse a sí misma en presencia de su marido, pero esta vez era la peor. Detestaba imaginar lo que él debía estar pensando. ¿Volverás de buen grado? ¿O tendré que llevarte en brazos? Ella se levantó para enfrentarlo. Solo veía su silueta sin expresión que le ayudara a reconocer sus pensamientos. Tampoco su voz le brindaba pista alguna. ¿Qué significa eso? Preguntó vacilante. Significa que cedo, generalete. Preferiría que trataras de tolerar a Lady Ella, pero si no puedes, no puedes. Por tanto, la gata dormirá con Lanzo. Reina debería haberse mostrado magnánima, decir que no le importaba, que él podía conservar a su gata donde gustara. Pero acababa de vencer, y sin culpabilidad masculina que le ayudara. Valía la pena saborear aquella sensación sin concesiones. Ay, gracias. ¿Por qué? No me has dado alternativa. Ella sonrió para sí, pues eso no era del todo cierto. Ranulf habría podido llevarla al cuarto a rastras, obligándola a aceptar su voluntad sin tener en cuenta sus sentimientos. ¿No estás enojado? Ranulf, sin responder, se hizo a un lado para darle paso. Era mejor aprovechar la buena suerte y dejar el tema en paz. Él no parecía enojado, aunque habría tenido derecho a estarlo. A los hombres, en general, no les gustaban los ultimátums. Se ciñó la bata para protegerse del frío y subió un escalón para encontrarse alzada de brazos. ¿No has dicho...? Calla, interrumpió él. No me había dado cuenta de que estabas descalza. ¿Qué podría responder ante eso? Tenía, en verdad, los pies terriblemente fríos. Él había tenido el buen tino de ponerse las calzas y los zapatos, mientras que a ella solo se le había ocurrido recoger la bata. Esa caballerosidad resultaba inesperada, pero agradable. La disfrutaría mientras durara. Por otra parte, le gustaba estar en sus brazos. 2 horas después. Lanzo continuó durmiendo impertérrito ante las idas y venidas de antecámara. Allí donde tendía a su jergón, todas las noches, estaba habituado a responder cuando Ranulf levantaba la voz para llamarlo, pero el amo había hablado en voz baja, pues el alba daba paso a la aurora. Ranulf la dejó al llegar a la cama. Solo entonces ella le estudió el rostro para averiguar su estado de ánimo. La enorme sonrisa era suficiente explicación. ¿Con qué por eso estás enojado? ¿Mi conducta te divierte? Ranulf se sentó junto a ella, pero sin mirarla. Mantenía la vista fija en sus propios pies, estirados hacia adelante. Hasta ahora había visto que las mujeres pelearan y se pusieran celosas por mí, pero nunca por mi gata. ¿De veras? Replicó ella, indignada. La carcajada que él había estado conteniendo estalló de pronto, haciéndolo caer en la cama. Se volvió de lado a lado, bramando de risa. Reina buscó con la vista algo con que pegarle. Juro, jadeó él, sujetándose el vientre sin dejar de reír, que nunca he visto ni oído nada tan divertido como acusar a un gato de pedorrear a alguien. ¿Era eso lo que ella había dicho? Ni siquiera era lógico. Los animales no podían dominar esas cosas, no más que los humanos. Reconozco que puedo haberme apresurado en lanzar una acusación. Debería haber dicho que ella lo había hecho deliberadamente, si eso fuera posible. Eso provocó otro paroxismo de risa. Ranulf ya lloraba. Reina tuvo que morderse el labio para impedir que se le crubara, pues su humor se le había contagiado. Basta, Ranulf, protestó exasperada. Me he comportado como un idiota, sí. No hace falta que me lo recuerdes. No, no, como un idiota no. La obligó a tenderse a su lado y se inclinó hacia ella sonriente. Estuviste absolutamente deliciosa. Y tonta, agregó ella, reconfortada por la mirada de él. Sabes que nunca me había reído tanto. Me alegra de que seas tan tonta, generalete.
Ella levantó una mano para limpiarle las lágrimas de las mejillas. Lo lamento. ¿El qué? Que hayas tenido tan poco que reír en tu vida. Ranulf le cogió los dedos y se los llevó a sus labios. Cuidado, señora, o descubriréis en carne propia qué hago con las mujeres que me miman por compasión. Sé exactamente lo que haces, bufó ella. Te aprovechas a fondo de su compasión para llevarlas a tu cama. Una vergonzosa táctica masculina. No más vergonzosa que las tácticas femeninas que utilizaste ayer, al suponer que yo padecía de remordimientos. Yo nunca... Pero en medio de la negativa, la sonrisa de Ranulf provocó otra en ella. Con mi padre siempre dio resultado. Yo no soy tu padre. Ella erguió la ceja. ¿No te importa tener paz en tu casa? Reina se puso tensa. Él había inclinado la cabeza para aferrar entre los dientes el borde de su bata y la estaba abriendo. Se derritió ante la lengua que giraba alrededor del pezón descubierto. Los ojos que se volvieron a ella centellaban de satisfacción masculina. Creo haber descubierto un modo más delicioso de hacer las paces. Tal vez, Reconoció ella con un susurro gutural. Luego se incorporó y pudo agregar indiferente. pero ya estamos en paz. No tan pronto, rió él. Un dedo enganchado en el cuello de la bata la obligó a tenderse otra vez. También le apartó la bata de los hombros. Ahora tenía los dos pechos descubiertos por la expresión con que Ranulf los contemplaba. Reina adivinó que esa conversación no se prolongaría mucho. ¿Todavía te enoja el que yo haya buscado a Alma? Reina se debatió incómoda. Podrías haberme formulado a mí misma la pregunta. Me habrías dicho que te complacería como lo hice. No, puesto que ignoraba que fuera posible. También yo. Él le rozó la mejilla con los labios, siguiendo un camino hacia la boca. Pero no la besó. Se limitó a deslizarle la lengua por el labio inferior, tentador, hasta que ella se sintió obligada a presionar sus labios contra los de él. Luego se echó atrás sonriente. Ahora dime si disfrutaste. ¿Tienes alguna duda? Preguntó ella. No, pero quiero oírlo de tu boca. Dilo, reina. Acentuó la exigencia con otro beso, dejando que sus labios pendieran apenas por sobre los de ella. Dilo. Yo disfruté. Si lo hago otra vez, no protestarás. No es eso lo que he dicho. Espera, Ranulf. Ya es de día. La mañana. Buen Dios. Concluyó con un suspiro de felicidad. Capítulo 32. Reina cortó la última hebra y se levantó, extendiendo la prenda terminada para su última inspección. Y tuvo que sonreír. Al ribetear el terciopelo azul con las bandas de brocado de seda color marfil, había logrado una bata digna de un rey. Quedaba así ver si su esposo aceptaba usarla, y no solo porque él no estuviera acostumbrado a usar la bata, sino porque toda su ropa era deslucida. Simples prendas de lana o hilo, sin adornos, y casi siempre necesitadas de algún arreglo. No se le podía acusar de ostentoso ni de exhibicionista, aunque estaba, desde hace mucho tiempo, en condiciones de gastar mucho más en ropas. El hecho de que prefiriera atuendos sencillos decía mucho en favor de su carácter. Al coser aquella bata, ella se había permitido un lujo, puesto que ella y los pocos sirvientes que entraban en la alcoba lo verían lucirla. El resto del nuevo guardarropa que pensaba hacer para su esposo sería de buena calidad, pero más modesto, al menos mientras que él no se habituara a la idea de que los ricos lores del reino debían mostrarse elegantes y presentar un mejor aspecto que el de sus vasallos. Mientras cosía el terciopelo, los comentarios que recibió de las damas mayores fueron picantes, los habituales en esta situación para cualquier recién casada, y ella los aceptó de ese grado. ¿Estáis segura de querer cubrir con eso hombros tan magníficos? Lo que quiero es quitarle la bata, no ponérsela. Lo lamentaré si hace como mi William y decide dormir con ella puesta, dijo Lady Margaret. Si no está habituado a usar una bata, ¿por qué cambiar algo tan bueno? Lo que ellas no parecían comprender
y Reina no estaba dispuesta a explicarlo, era que ver el cuerpo de Ranulf paseándose desnudo por la habitación hacía estragos en el equilibrio de una mujer, al menos en el suyo. Cuando él estaba desnudo, Reina cometía estupideces, como mirarlo fijamente con descarada falta de tacto, o acusar de malas intenciones a la pobre gata. No pasaría mucho tiempo sin que ella sucumbiera a los impulsos sensuales que aquella piel dorada provocaba en ella. Quería tocarlo, acariciarlo, degustarlo, aunque él no se lo mandara. Y entonces, ¿qué pensaría él? Después de todo, el hecho de que Ranulf le hiciera el amor con tanta frecuencia era solo el cumplimiento de un trato. Eso terminaría en cuanto ella quedara encinta. Lo de enfundarlo en una bata era un seguro contra la tentación. Garantizaba que él no la creería desolada por la pérdida de su cuerpo, llegado el momento. Si él hubiera continuado como en un principio, tal problema no habría existido. Pero sus nuevas técnicas la tenían cautivada. Dios, cuán cautivada. Y él lo sabía. Además, se mostraba dulce y encantador con el placer por tan gran hazaña, reacción típicamente masculina, probablemente como la del niño que logra su primera victoria contra obstáculos insuperables. Por lo tanto, a ella le correspondía hacerle creer que mantenía básicamente su indiferencia. Por lo menos debía salvar su orgullo. Reina cogió la prenda terminada para llevarla a su alcoba. La dejaría en la cama para que Ranulf la viera. Era de esperar que se sintiera obligado a usarla, pues solo había sido cosida especialmente para él. En caso contrario, Reina se encargaría de provocar corrientes de aire en cuatro, retirando algunos tapices. Un poco de frío le haría frenar su impudor. En vuestro lugar lo pensaría mejor, pronunció dama Hilary, con voz de sonsonete, provocando una risita traviesa entre las más jóvenes. Reina sonrió a su pesar. Si las circunstancias de su matrimonio hubieran sido otras, lo habría pensado mejor. Sí, pero difícilmente podría olvidar que había sido difícil, preciso para retroceder el brazo de Ranulf para que aceptara desposarla. Pese a sus habilidades amatorias de las que estaba tan orgulloso, sin duda, prefería practicarlas con alguna otra. Si os veis obligada a regalarle una bata, perded la vuestra, sugirió Florette, muy seria. De ese modo él no usará la suya con mucha frecuencia. Por fin lograron provocar el rubor que buscaban. Pero antes de que Reina pudiera pronunciar una respuesta, Wenda apareció en el vano de la puerta e interrumpió las alegres risas. Venía exhausta, con la mano en el pecho, señales de que había llegado a toda carrera. Tampoco perdió el tiempo en rodeos, una vez hubo recobrado el aliento. «Milady, será mejor que vengáis cuando antes. Han regresado los caballeros de Lord Ranulf, y 2 de ellos están malheridos». En el cuarto de labores se hizo el silencio. El corazón de Reina había dado un vuelco ante las primeras palabras, pensando que Ranulf había sufrido algún percance. No habría podido explicar el porqué de esa reacción, pero al recuperar el color también recobró la eficiencia de su mente. «Hilary, Florid, venid conmigo», arrojó la bata a Wenda. «Pon eso en la alcoba cuando vayas a buscar mis medicamentos. Margaret, recoged lo que haga falta y reunidos conmigo abajo. Elaine, enviad a alguien en busca de mi señor. No podemos aguardar su vuelta. En la aldea, según creo, pagando una fortuna a Alma la pelirroja», agregó para sus adentros, pues no estaba segura de que Ranulf hubiera bromeado al asegurar de que los consejos de la mujer valían el peso o su peso en oro. «Florette». La joven viuda no se había levantado para reunirse con ella. Por el contrario, aún miraba a Wenda con el semblante pálido. «¿Es Sir Walter? ¿Está entre los heridos?» «No lo sé, señora», respondió Wenda. «Aún los estaban llevando al torreón cuando el maestro Gilbert me envió a buscar a Lady Reina». Esa respuesta no mejoró el color de Florette. Reina tuvo que preguntarse si la encantadora morena sentía cierta ternura por Walter de Breault. Obviamente, sus propios problemas la habían hecho perder el contacto con lo que ocurría en su casa. Ni siquiera sabía que los hombres de Ranulf hubieran abandonado Clidon ese día. «Tal vez sea mejor que permanezcáis aquí, Florette», sugirió, diciendo que la mujer solo serviría de estorbo si Sir Walter estaba entre los heridos y ella lo amaba. «No, necesito saberlo». «Por cierto, pero... Oh, por favor, señora», insistió Florette. «Fue solo la sorpresa. Ya estoy bien». Reina vacilaba,
pero acabó por asentir y abandonó el cuarto de labores. Aún antes de llegar al salón, oyó las invectivas que Sir Arlen de Totnes lanzaba contra los hombres que lo llevaban. Había recibido un golpe de pico en el muslo y, aunque la cabeza metálica había sido extraída, aún tenía clavos en la herida, eslabones en sus calzas de malla, que se movían con una sacudida terrible. Sin embargo, su voz revelaba de que su estado no estaba tan grave como Wenda había dado a entender. Walter, por el contrario, en efecto, él era el otro herido, estaba inconsciente. No tenía buen color y sangraba por más de una herida. Lo seguía Eric Fitzstephen. Reina le dirigió las preguntas para las que requería respuesta mientras los porteadores depositaban a los caballeros en alcobas separadas, contiguas al salón. ¿Cuánto hace que Sir Walter está sangrando? Demasiado tiempo, replicó Eric, con voz ronca de preocupación. Recibió un tajo en el costado a poco iniciada la reyerta, pero continuó combatiendo. Estábamos en buena distancia de Cleedon cuando nos emboscaron. ¿Cayó del caballo al recibir esa herida en la cabeza?, preguntó ella. Debo saber si tiene heridas internas. No, no hay costillas fracturadas ni nada por el estilo. Pero... bueno, ninguna de las dos heridas lo derribó. Fue al ver su propia sangre cuando todo terminó que... ¡Ah! Comprendo, interrumpió Reina, asumiendo que a un caballero le resultaba difícil hablar del desvanecimiento sin un par. ¿Sabéis quién lo hizo? Estábamos en la ruta del bosque, milady. Probablemente eso lo explicaba. Muy bien. He mandado por Ranulf. Haz que una de mis damas le atienda a esos rasguños antes de que él llegue, pues querrá escuchar un informe completo de lo ocurrido. Encontró a Florette inclinada sobre Walter en la alcoba donde lo habían puesto. Estaba otra vez muy pálida, pero en actividad. Retiraba con cuidado las vendas improvisadas que le habían puesto en la cabeza. «Déjate eso», dijo Reina, enérgica. «Ahí la hemorragia ha cesado, pero en el costado aún sigue. No morirá, señora. No cometerá semejante tontería», pronunció Reina. Sin embargo, no podía asegurarlo mientras no viera las heridas. Lo más difícil fue retirar la pesada armadura de Walter para llegar a la herida. Hizo falta una colaboración de 2 hombres para lograrlo, moviéndolo lo menos posible. Luego cortaron sus ropas con celeridad, dejando descubierto su herida. Demasiado tiempo, había dicho Eric. Y no era exagerado. Walter tenía el costado izquierdo rojo y empapado hasta las botas. La herida desigual aún goteaba. El arma, cualquiera que fuese, había atravesado la cota de malla justo por debajo de la costilla inferior, pero en vez de penetrar el cuerpo para causar la muerte, había sido desviada por la costilla, tras lo cual desgarró la carne en diagonal. Era profunda, pero no parecía tan grave. Al menos no lo habría sido si hubiera cerrado a tiempo. Ahora el peligro era que hubiera perdido demasiada sangre y estuviera muy débil para luchar contra la infección. Reina contrajo deprisa. Limpió la herida y aplicó un ungüento para detener la hemorragia. Dejó que Florette hiciera la sutura mientras ella se encargaba de la herida en la cabeza. Era solo un pequeño corte en la piel, pero abajo había un grueso chinchón. Eso se habría podido evitar con un casco. Walter tendría un fuerte dolor de cabeza durante muchos días, lo cual le enseñaría a no salir nuevamente de Cleedon sin casco. Walter no despertó ni por un momento, lo cual fue una suerte, pues había muchos puntos de sutura a aplicar. En cambio, no resultó fácil hacerle tragar el tónico que Reina le preparó. Ella dejó que Florette se encargara de eso, mientras iba a verificar el estado del caballero más joven. Las potentes quejas de Searle se tornaban más estruendosas ante los cuidados de Hilary. Se oían con claridad en la cámara vecina. Solo cuando la dama hubo terminado a medias, se acallaron. Pero al ver a la reina, el caballero volvió a alzar la voz. «Sois cruel, señora, por haberme enviado a esa bruja». «Esa bruja tiene manos más suaves que las mías, señor. Agradeced que yo estaba muy ocupada con Sir Walter y no pude atenderos personalmente». Y eso le hizo callar y provocó una risita ahogada en la corpulenta dama, quien comentó: «Ni los niños arman tanto jaleo por un pinchazo». «¿Un pinchazo?». Searle estuvo a punto de atragantarse. «Solo 3 puntos de sutura, señora», informó Hilary. «¿Tan pocos? Sir Walter acaba de recibir 20. ¿Lo oíste acaso gritar pidiendo misericordia?». Reina sonrió compadecida del joven que se había ruborizado.
Estamos bromeando, Searle. A veces gritar alivia el dolor. Deberíais haber oído a mi padre cuando se clavaba una simple astilla en el patio de ejercicios. Para poder quitársela teníamos que llenarnos las orejas con trapos. Walter está... No os preocupéis. Todavía está inconsciente, pero en este momento es lo más conveniente. Pero serán muy dolorosas cuando despierte. Ahora bebed esto. Le tendí un brebaje de amapola blanca mezclado con vino caliente. Os aliviará el dolor y hará dormir, que es lo que también a vos conviene. Pero Ranulfo... Eric responderá a sus preguntas. En ese momento se abrió violentamente la puerta de la alcoba vecina. Searle de Tormes se apresuró a tragar su brebaje. ¿En cuánto tiempo hará efecto? Reina lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué os pasa? Ay, se pondrá furioso. Preferiría estar dormido cuando se enfurezca. ¿Pero qué motivos tiene para enojarse? A menos que vosotros tres hayáis actuado mal. ¿Fue así? Bueno, tenemos un muerto y 2 heridos. Ellos solo eran 15. Deberíamos haber hecho un mejor papel, señora. ¿Y vosotros cuántos erais? 6. Reina le clavó una mirada de disgusto. Dormid atolondrado. Hilary, cuidad que el señor, mi esposo, no entre bruscamente a perturbarle. No es poco lo que pedís, milady. Hilary también recibió una mirada de disgusto por ese innecesario sarcasmo. Muy bien, yo misma me encargaré. Y Reina se retiró murmurando. Jesús, 3-1 les parece buena proporción. ¿Acaso Ranulf piensa que todos sus hombres son gigantes como él? Eric estaba apoyado contra la pared ante la alcoba de Walter, débil. Al parecer, ya había contado a Ranulf lo ocurrido. La puerta seguía franca, y Reina vaciló al ver a Ranulf dentro. Estaba junto a la cama de Walter, contemplándolo con el cuerpo tan tenso que parecía hecho de piedra. Los músculos abultados, los puños cerrados contra el flanco. Ella no pudo verle la expresión, pero sin duda estaba furioso, tanto que había asustado a Floret al punto de haberle hecho abandonar a su paciente. También ella esperaba fuera del aposento. Cuando Reina llegó a su lado, él no se movió ni desvió los ojos para mirarla. No es posible que estés furioso con él por haber sido herido, Ranulf. ¿Crees que lo hizo a propósito? El muy tonto sabía que iba a cruzar los bosques, señora. Sabía que ese lugar hervía de bandidos. Sin embargo, solo fue con 3 hombres de armas. Pero también los acompañaban 3 caballeros bien armados. Los forajidos rara vez atacan a los viajeros que marchan en grupo armados. ¿Qué cabía replicar? Él tenía motivos para estar enojado, pero cuando la miró, no fue enojo lo que vio en sus ojos, sino un miedo profundo, terrible. Señora, por favor, no lo dejéis morir, dijo con sincero pesar. Si lo ayudáis a recobrarse, contaréis con mi más profunda gratitud. Reina sintió un nudo en la garganta. Experimentaba el irresistible impulso de abrazarle y asegurarle de que no había nada que temer. Pero la compasión y los consuelos vacuos no eran el modo de tratar con aquel hombre. ¿Qué estáis pensando, señor?, exclamó con voz deliberadamente severa. Por mucho que me gustan contar con vuestra aplicación en los momentos en que así me conviniera, debo deciros que Debreaud no va a morir. Sus heridas son leves comparadas con algunas que he visto. En ese caso, ¿por qué no despierta? Porque le di algo para hacerle dormir y también a Sir Searle. Es la mejor manera de recobrar las fuerzas después de haber perdido sangre. Pero ninguno de los dos está tan mal herido que no vaya a protestar por un largo reposo al que lo suplico. No estaba segura de que su esposo lo creyera, pero al cabo de un instante, él asintió secamente y salió de la alcoba. Reina suspiró, pero el alivio duró poco. Al mirar a Walter, comprobó que aún estaba horriblemente pálido. No era de extrañar que Ranulf lo hubiera creído moribundo. Será mejor que me escuches, Debreaud. Se inclinó hacia el herido para susurrarle ásperamente al oído. Si me haces quedar como mentirosa muriéndote, pasaré el resto de mi vida rezando para que pases la eternidad pudiéndote en el purgatorio. No sé por qué estúpidos motivos él te quiere. Y por él te recuperarás muy pronto. ¿Me entiendes? La escuchara él o no, Reina se sintió mejor por haberlo dicho. Floret aún no rondaba a la puerta ansiosa, de modo que Reina la hizo pasar. Le di instrucciones para que vigilara la fiebre y la mandara llamar al primer síntoma.
Al echar un vistazo al salón, descubrió que Ranulf estaba otra vez conversando con Eric, pero solo oyó al final del diálogo al acercarse. Envió un mensajero de confianza al castellano de Warhurst. Dile que podrá apresar a los forajidos si envía tras ellos una fuerza numerosa. Mañana romperá el alba. ¿Comprendes? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. Después de que los persiga hasta ponerlos en nuestras manos, podrá quedarse con los que ellos reste para hacer su voluntad. Reina se alejó sin que Ranulf la viera. Era lógico que no reparara en ella, puesto que solo pensaba en derramar sangre. Ella nunca lo había oído hablar en ese tono, pero cualquiera sea que fuera sus planes para el día siguiente, preferiría no conocerlos. Casi compadecía de los forajidos, pero habrían debido ser eliminados tiempo atrás. Capítulo 33. El cielo tormentoso reducía el calor, pero nada aliviaba la impaciencia de Ranulf. En tanto avanzaba la mañana. Habían salido de Glidon en la oscuridad para prometer la noche y en pequeños grupos de intervalos. Otra precaución fue cabalgar primero hacia el sur y luego regresar rodeando los bosques, a fin de que la encerrona no fuera descubierta. Ranulf había tomado los 78 caballos existentes en Glidon, incluido el melindroso palafrén de su esposa. Aún así, algunos hombres tuvieron que montar de dos en dos, a fin de que los 100 convocados pudieran acompañar a Ranulf hasta donde deseaba antes de romper el alba. Eric y Sir Mayer se encaminaron hacia el este, con la mitad de los hombres. Ranulf continuó por el linde occidental de los bosques. El hecho de no conocer el terreno no fue obstáculo, al menos en el límite del oeste. El arroyo que corría paralelo al bosque a lo largo de una legua formaba un barranco abajo que bastaría para ocultar a los caballos, aún diseminados, para vigilar los puntos por donde pudieran salir los proscritos. Necesitaban permanecer escondidos para aprovechar la sorpresa. Solo cabía esperar que Eric hubiera hallado una protección parecida. En el bosque y el arroyo había un ancho sembrado de avena de muy poca altura. No ofrecerían cobertura alguna a los forajidos una vez se los atrapara en medio. Según uno de los hombres de Glidon, el campo de avena pertenecía a la viuda de Burgh, por lo que a Ranulf no le importaba sembrarlo de cadáveres y pisotear las tiernas plantas. Hasta había pensado enviar a un hombre a la casa solariega a fin de reclutar todos los hombres de los que la viuda pudiera prescindir, pero decidió no hacerlo. En caso de que Lord Rodwell decidiera ir a ver qué había sido de su novia, o si había nuevos problemas con los Falks de Rochford, entonces habría llegado la ocasión de convocar a sus vasallos. ¿Habrá salido algo mal, Ranulf?, preguntó Kenrick a su lado. Tal vez los hombres de Warhurst tuvieron suerte, por una vez, y los han atrapado. Ranulf se limitó a gruñir, pues a él le había ocurrido lo mismo. Los bosques medían solo unas cuantas leguas de anchura. ¿Cuánto podrían tardar en salir un hombre que corriera para salvar la vida? Claro que aquellos forajidos tenían astucia. En ese mismo instante podían estar al límite del bosque, atentos a cualquier trampa, antes de decidirse a correr hasta la vega siguiente, hacia el oeste. Y entonces vio un movimiento, aunque tardó un momento en asegurarse. Por eso aquellos hombres habían eludido la captura durante tantos asios, sin caballos y vestidos con los colores del bosque. Podían confundirse fácilmente con el follaje circundante. Hasta debían de resultar invisibles en la copa de un árbol. Si los perseguidores no eran muchos, no habría motivos para salir del todo. Warhurst debía haber enviado una patrulla tan numerosa que estaban nerviosos y se arriesgaban a salir. Los hombres eran ya 2, ahora 3. No llevaban prisa. El primero se volvió para decir algo a sus camaradas, mientras otros salían de los bosques. Si se habían diseminado para huir de los soldados de Warhurst, obviamente habían vuelto a reunirse antes de arriesgar la salida del campo abierto. Era más de lo que Ranulf podía pedir. Había temido que salieran uno en uno, pues de ese modo solo se habría podido capturar a un puñado antes de que los otros advirtieran y volvieran a perderse entre los árboles. Ranulf dio la orden de prepararse, aunque la banda de los proscritos que cruzaba el sembrado no podía estar advertida.
Ahora sumaban casi 50. 34 de sus hombres le saldrían al encuentro. Los demás estaban apostados con ballestas para abatir a los que se pusieran a su alcance. Ranulf no tenía intenciones de perder uno solo. Por lo tanto, primero debía cortarles la retirada hacia los bosques. Y entonces lo que siguió fue una farsa que habría podido asquear a un guerrero curtido. El elemento sorpresa dio resultado. Al ver que la hilera de jinetes cargaba desde el terraplén delante de ellos, los proscritos quedaron boquiabiertos durante interminables segundos. Luego se dieron la vuelta y echaron a correr. Los alcanzaron algo más allá de medio campo, lo que les hizo perder el coraje, pues los bosques estaban muy lejos. Varios fueron derribados en el paso, pero cuando Ranulf giró hacia atrás, se encontró con toda la banda postrada. Todos habían arrojado sus armas y gritaban pidiendo merced, como si fuera una atleta bien ensayada. Ranulf se disgustó, pero no le quedaba sino aceptar la rendición a menos que deseara iniciar una verdadera masacre. Sin embargo, no cejaría en la venganza que buscaba. Eric había dicho que 5 bandidos habían abandonado la lucha para perderse en el bosque al ver que estaban siendo derrotados. Haría ahorcar a esos 5 y al jefe de la banda. Los demás podrían volver a Warhurst. Ranulf desmontó e hizo señas al maestro Scott para que le dijera lo que deseaba. No tuvo que esperar mucho, pero el fornido maestro de armas volvió con un solo hombre, rasurada la mandíbula cuadrada, cortado el bigote y el pelo castaño aún más corto que el de Ranulf. No se parecía al forajido que aún imaginaba. Nada en su aspecto indicaba que viviera en la intemperie. No estaba sucio, sus ropas eran pulcras y, aunque en un momento antes había pedido piedad a gritos, como los otros, en su mirada no había miedo alguno. Hasta era demasiado directa. «Dice ser el jefe», informó el maestro Scott, aunque Ranulf ya había llegado a esa conclusión. «¿Sabéis quién soy?», preguntó al proscrito. «Me ocupo de conocer a todos mis vecinos y de saber a qué se dedican. Lord Fitzhugh, tanto a los nuevos como a los viejos». Eso indicaría que posees algún grado de inteligencia. Pero si lo poseyeras, habrías observado y esperado hasta conocer mi disposición antes de atacar a los míos, replicó Ranulf áspero. «Eso hice. Mis hombres vigilaban Cleedon y los caminos que conducen a las puertas. Los hombres que atacaron a vuestros compañeros no eran de mi grupo. Siguieron a los vuestros desde el sitio donde partieron y esperaron a que se adentraran al bosque para atacarlos». «¿Los siguieron a caballo y atacaron desmontados?» «¿Los siguieron a caballo y atacaron desmontados?», se burló Ranulf y agregó en voz baja y más amenazante. «No crees que saldrás bien librado con solo contar fábulas. Si supieras de dónde venían mis hombres, no intentarías decir que los culpables salieron de allí». «¿Cómo te lo vuelvo a repetir? Venían por el estrecho sendero que lleva desde la casa solariega de Keith a Warhurst o a Cleedon, sin dar un rodeo en varias leguas por la ruta oeste, y por allí venían los vuestros y los que les seguían. Eso lo sé porque uno de mis hombres les estaba cazando en la zona y los vi apartarse de la senda. Si vuestros compañeros venían de Keith o de más allá, como decís, no lo sé. Pero el camino del bosque no describe la línea recta, Lord Fitzhugh. Describe muchos recodos para evitar los árboles más añosos. Según mi hombre, los que seguían a los vuestros se mantenían entre los árboles cuando llegaron a la curva más cerrada. Acortaron el camino para adelantarse a vuestros hombres. Dejaron sus caballos ocultos en la espesura y salieron a interceptarlos. Es irrazonable atacar desmontados tal y como pensasteis, a menos que se quiera que la culpa recaiga sobre otros, sobre alguien que no posee caballos». «¿Vosotros?». «Veo que aún dudáis, pero el sentido común ordena una emboscada mejor. A lo largo de la ruta hay varios puntos donde el follaje de los árboles es denso. Yo habría dispuesto a mis hombres allí, a ambos lados del camino, hasta tendidos a lo largo de las ramas que lo cruzan, para que cayeran sobre el blanco desde todos los lados. De ese modo, todo habría acabado pronto y con éxito asegurado. Preguntad a vuestros hombres, os dirán todo lo que sucedió de modo distinto. Les habría sido fácil girar en redondo y huir de una vez, más que luchar». «John», aulló Ranulf,
Los hombres de armas que habían acompañado a Walter el día anterior estaban a muy poca distancia. Ranulf no tuvo que formular la pregunta. Es cierto, señor. Llegaron a la carretera, todos juntos, desde un mismo lado de la ruta. Tuvimos tiempo suficiente para desviarnos en dirección a fin de evitarlos. Ahora que lo pienso, no fue un ataque digno de hombres supuestamente diestros en el asalto. ¿Dónde está el hombre de Cleedon?, preguntó Ranulf. Aquí, milord. ¿Te llamas Algar? Ante el gesto afirmativo, Ranulf preguntó: ¿qué piensas de la historia de este bandido? Que es cierto lo que dice de sus métodos. En todos los asaltos de los que hemos sido víctima, hemos tenido noticia de que los bandidos los habían rodeado en segundos, cayendo hasta el cielo. Rara vez tenían tiempo para blandir un arma. Nosotros, en cambio, tuvimos tiempo sobrado para eso. ¿Podríais haber sido seguidos desde la casa solariega de Keig sin saberlo? Sí, admitió Algar. Algo renuente. En realidad, ninguno de nosotros prestaba mucha atención en la ruta. Íbamos riendo tanto que no habríamos oído ningún perseguidor. Explícate. Sir Seal quedó cegado por la viuda. Vuestros otros dos caballeros lo llenaban de pullas, sobre todo porque la dama no correspondía a su interés. Ranulf ni siquiera había recordado preguntarles cómo habían sido recibidos en Keig Manor. El motivo de aquella visita había quedado olvidado a la luz del ataque sufrido a manos de los proscritos. Si eran proscritos quienes los habían atacado. ¿Cómo encontrasteis a Lady Burgh? Ahora que lo mencionáis, milord, comenté a Wata, que Dios lo reciba en su seno, que la señora parecía cambiada desde la última vez que la vimos en Cleedon. ¿En qué aspecto? Se mostraba cortés pero bastante fría. Siendo una mujer necesitada de marido, cabía esperar que recibiera de buen grado a tres apuestos caballeros, pero se alegró más de verlos partir. ¿Le dijeron ellos a qué iban? Sir Seal debe habérselo dicho. Como he comentado, estaba deslumbrado. ¿Acaso insulta a la señora? ¿Con sus declaraciones de amor eterno? No, no, señor, no, para nada. Le faltó algo de tacto, le sopló Ranulf. ¿Pero qué tenía la dama contra Eric y Walter? ¿Acaso ellos también se mostraron ofensivos? En absoluto, por eso me llamó la atención la actitud de la señora. ¿Se te ocurre algún motivo por el cual pudiera haberse comportado así? A mí sí, dijo el proscrito, sin vacilar en atraer otra vez la atención de Ranulf. Continuó. Según rumores, Lois de Burgh ha puesto sus afectos en William Lionel, un caballero de su casa. Si tiene un esposo entre ceja y ceja, podría ser él. Además, creo que puede recibir un buen grado de otros candidatos. ¿Cómo sabes eso?, interpeló Ranulf. El hombre se encogió de hombros. Bueno, yo... Tenemos nuestros medios para averiguar. Así supimos de vuestra llegada y también quién era el que hiciste huir aquella mañana en Cleedon. Ya sabemos quién fue el atacante de Cleedon. ¿Lo sabéis, milord? Aquello fue dicho en un tono como para no dejar dudas. El proscrito sabía algo que Ranulf ignoraba, y el caballero nunca le había gustado servir de juguete. En un abrir y cerrar de ojos, sujetó al hombre por la pechera de su jubón de cuero y lo levantó hasta la altura de su cara. Harías bien en hablar de inmediato, antes de que yo recuerde para qué te hice traer. Bueno, huyeron hacia Warhurst. Mientes, sisió Ranulf. Sé de buena fuente que el castellano de Warhurst es un imbécil. ¿No lo ha demostrado al dar cierto mensaje que le envié anoche, actuando conforme a él, sin saber de quién provenía? Así lo indica el hecho de que estéis aquí. Es como decís, señor, pero el Lord del Castillo no es imbécil. El Lord Richard estuvo en Warhurst toda esa semana. También en la ruta esa mañana, claro está, como una tropa numerosa. Ni él ni sus hombres lucían sus colores. Yo mismo lo vi regresar a Warhurst con una herida en el hombro derecho
Difícilmente puedo confundir al hombre que me convirtió en proscrito solo porque deseaba a mi esposa. Ranulfo le depositó lentamente en la tierra. Luego, para desconcierto de sus hombres y prisioneros, estalló en una carcajada. ¿Era posible que su generalete se habría equivocado tanto en elegir al personaje como esposo? ¿Era posible que el pichón del señor feudal hubiera cometido un error al pretender apoderarse de ella por la fuerza, ignorando que ella lo deseaba por marido? Por los clavos de Cristo, esa sí que era buena. Sí era verdad. Dominándose al fin, clavó los ojos en el proscrito. Sois una auténtica fuente de información, maese bandido. El hombre siguió en toda su estatura. El color le iba volviendo a las mejillas. Lo que sé de la viuda de Warburg son solo rumores y suposiciones. Es joven, en muchos aspectos sigue siendo una niña. Yo sería el primero en dudar que ella hubiera enviado a sus hombres tras los vuestros. Sin embargo, sé con seguridad que mis hombres no participaron y que los atacantes venían de la zona de Keigmanor. La solución es simple, sin duda, solo que yo no la tengo ni pretendo conocerla. Sin embargo, lo que sé de Richard de Warshurst es verdad. Así dices, pero tú mismo admitiste tener buenos motivos para mancillar su nombre, señaló Ranulf. Los tengo, como todos los hombres que me acompañan. El padre de ese hombre es poderoso, por eso él se considera por encima de la ley. En Warhurst es así, pues nadie puede contradecirlo. Quien lo intenta no tarda en unirse a nuestra banda. ¿Acaso todos sois de Warhurst? Sí, fuimos expulsados sin ser oídos y se nos separó de nuestras familias. Si no lo hizo Lord Richard, lo hizo su castellano, o esos gordos mercaderes que le caen en gracia, pues imitan su manera de actuar. Acusan falsamente a cualquiera solo porque coincidan en sus pertenencias o simplemente porque no le tienen simpatía. Podéis comprobar cuanto os he dicho interrogando a cualquier persona de Warhurst. Si así son las cosas, ¿por qué no habéis buscado justicia en la corte del condado? Contra un señor feudal que aún tiene a nuestras familias entre sus murallas, sometidas por sus caprichos, es difícil. Ranulf emitió un gruñido, pues conocía de primera mano el poder de esos pequeños tiranos. Montfort era uno de ellos. Tú eres un plebeyo cualquiera. ¿Qué hacías en Warhurst? Yo trabajaba como escribiente de Lord Richard, replicó el hombre disgustado. Ni siquiera el hecho de que yo conociera sus ganancias mal habidas le impidió deshacerse de mí. Ranulf arqueó la ceja. ¿Ganancias mal habidas? Ganado y ovejas robados a Cleedon, por ejemplo, especificó Ranulf. No sé de dónde provenían los animales, pero los llevaba al norte para venderlos. Dime una cosa más, pidió Ranulf. ¿Por qué en Cleedon nadie ha sospechado de la tiranía de ese pequeño señor, si son vecinos tan próximos? ¿Cómo podría sospecharlo? La señora no tiene necesidad de frecuentar a los mercaderes de Warhurst. Los mercaderes de su propia Bickerham la proveen de todo. Por eso no ha oído ninguna queja. Pero Lord Richard visita Cleedon con frecuencia y, fuera de su pequeño reino, se convierte en otro hombre. Es capaz de engañar a cualquiera que no le conozca y hacerle creer que no tiene un cuerpo de pizca de maldad. Es joven y astuto. Solo es Lord de Warhurst desde hace 4 años. Si la señora y su padre hubieran oído algún rumor contra él, se habrían apresurado en defenderlo. Vos mismo dudaréis en cuanto os he dicho cuando lo conozcáis, pues provocas efecto en la gente. Parece digno y virtuoso, aunque es todo lo contrario. No necesito conocerlo para dudar de ti, hombre. Todo lo que has dicho es materia de duda. ¿O suponíais que yo aceptaría ciegamente la palabra de un proscrito como verdad divina? Pero tu relato hace que te libres de la horca durante un tiempo, al menos, hasta que yo hable con Lady Burgh para averiguar qué sabe de todo esto. Si compruebo que no me has causado daño alguno, entonces investigaré todo lo demás. ¿Comprendes? Capítulo 34. Lois de Burgh, de pie en el umbral de su salón, presenciaba con horror la llegada de los jinetes y más jinetes que cruzaban sus puertas para amontonarse en el patio interior. Se le había anunciado la llegada de Lord Fitzhugh, pero demasiado tarde para que ella pudiera cerrarle los portones.
Ahora comprendía que con eso no habría podido detenerlos. Sus hombres continuaban entrando, 50, 60, más, y entre ellos, el gigante, a lomos de su inquieto y enorme caballo de combate. La mirada de frente. Solo pudo reconocer a uno de los hombres, Sir Eric Fitzstephen. Ese, al menos, no había muerto. Pero, ¿y los otros dos visitantes del día anterior? ¿Significaba su ausencia que no habían sobrevivido a la emboscada? ¿Qué locura había cometido? Se había arrepentido muy poco después de mandar a sus hombres al ataque. Envió a otro para que los detuviera, pero ya era demasiado tarde, y ahora su señor feudal venía a tomar venganza, y todo era culpa de ese Earl de Tornes. Maldito patán. Si él no hubiera dicho que le bastaba pedirla a Lord Ranulf para que él se la diera como esposa, agregando que pensaba pedírselo, ella no habría cometido semejante estupidez. Claro que también era culpa de William por mostrarse tan reacio a desposarla. Sir Earl de Tornes no se habría alterado tanto si lo hubiera conocido casada. Pero no podía culpar a William. Lo amaba. Con un poco de tiempo lo habría convencido para que formaran una pareja ideal. Ahora era demasiado tarde. ¿O no? Lord Fitzhugh se presentaba con un pequeño ejército, pero ¿cómo podría saber lo que había hecho ella? ¿Cómo, si ella no confesaba? Tampoco los pocos hombres que regresaron de su ataque el día anterior admitirían su culpabilidad. Y William, a quien el maldito sentido del honor podría haber obligado a actuar, no sabía nada. Bastaría con que ella... Lois de Burgh se estremeció. Él no había desmontado. Ni siquiera se había molestado en acercarse. Su voz resonó por el patio como una trompeta. Tendría que gritar para responder, o acercársela. Prefirió no hacer ni una cosa ni la otra. Por el momento se limitó a sentir con la cabeza. ¿Son estos vuestros hombres, señora? Luis de Burgh echó un vistazo a su alrededor. Todo el mundo había salido a contemplar al nuevo señor de Clifton, incluso los sirvientes, pero no había nada que temer. Desde luego. Al menos así lo creían ellos. También William estaba allí, con los hombres de armas, el ceño fruncido ante la actitud de Lord Fitzhugh. Esos eran los hombres a los que Fitzhugh hacía referencia. Solo quedaban 12, pues el día anterior habían caído 10. Antes de que pudiera sentir en respuesta a la pregunta de Lord Ranulf, interpeló. ¿Quién de vosotros es William Lionel? Entonces, Luis bajó los peldaños a toda carrera. ¿Para qué buscáis a Sir William? Gritó. Él ni siquiera estaba aquí ayer. Era demasiado tarde para retirar unas palabras que prácticamente la condenaban, a juzgar por la mirada de Lord Ranulf. Por fin desmontó. Luis palideció al ver la estatura de aquel gigante que iba hacia ella. Quiso echar a correr, pero la paralizaba el terror. Habría jurado que no era culpa vuestra, señora. Cuando Eric sugirió que, probablemente, vuestro hombre Lionel habría actuado por cuenta propia para eliminar a sus competidores, me sentí inclinado a creerlo así, aunque él no recordaba haber sido presentado a ese hombre. Para Ranulf había sido una sorpresa ver aparecer a Eric en el momento en el que él, tras despachar a la mitad de sus hombres con el grupo de prisioneros rumbo a Clifton, se preparaba para cabalgar con el resto hacia la casa solariega de Kate. Eric observó que no tenía sentido que él siguiera esperando la salida de los forajidos por el este del bosque, puesto que la patrulla de Warhurst acababa de aparecer por allí. Por lo tanto, fue directamente con sus hombres a reunirse con Ranulf. Tras oír la historia del forajido, se apresuró a defender a la viuda. «Es muy bella», había dicho. «Si Seal no hubiera sucumbido tan pronto a las flechas de Cupido, yo mismo os habría pedido. Cualquiera podría asesinar por ella, y ese caballero amante, sin duda, vio peligrar sus posibilidades al averiguar el porqué de nuestra visita». Ahora, Ranulf se arrepentía de haberle prestado oídos.
Habría debido confiar en su instinto, que dudaba ante cualquier dama, simplemente porque todas eran traicioneras y mentirosas. Y ella era hermosa, sedosa cabellera de trigo, ojos como zafiros, juventud y miedo, justificado. Correspondía ahorcarla, pero su generalete que tenía por esposa se opondría. ¿Qué pasa aquí, Lord Fitzhugh? Ranulf, al girar, se encontró ante el caballero que le había llamado la atención anteriormente. Supuso, sin equivocarse, que se trataba de Sir William Lionel. Vuestra señora decidió que tenía demasiados pretendientes y que correspondía matar a algunos, replicó Ranulf. Vuestra acusación es grave, señor. De cualquier modo, ella es responsable. No mientras lo demostréis, y yo seré su campeón para dirimir la cuestión. Esto despertó inmediato interés en Ranulf. Miró al hombre con más atención. No estaba mal. Medía casi 1,80 m, era corpulento y mostraba disposición. Tras haber pasado la mitad de la noche y toda la mañana esperando el combate, Ranulf se sentía frustrado. Tal vez aquella era su oportunidad. ¿Va a luchar usted contra mí? Hubo un respingo de sorpresa, pero Sir William se repuso de inmediato y asintió secamente. La sonrisa de Ranulf fue lenta y escalofriante, por lo que sugería. Lady Lois se apresuró a romper en lágrimas y arrojó los brazos al cuello de William. No podéis luchar contra él. Por favor, William. No hice nada. Al menos él no puede probarlo. Y Lady Reina me protegerá. ¡Basta!, dijo William, áspero, haciéndola a un lado. Es que os matará. Debéis pensar en eso antes de actuar con vuestra habitual impetuosidad infantil. Le volvió la espalda y avanzó hasta el centro del patio. Ranulf hizo una seña a Eric para que inmovilizara a la dama en caso necesario, y fue a reunirse con su desafiante. Hubo una breve espera, en tanto el escudero de Sir William iba en busca de su yelmo, a fin de armarlo tal y como estaba Ranulf. Hecho eso, Ranulf desenvainó la espada y atacó. Tenía esperanzas de haber hallado por fin un adversario digno de él. La verdad, William Lionel se desempeñó muy bien en los primeros instantes. Era de movimientos veloces e instinto certero. Su hoja y su escudo bloqueaban todos los golpes, pero no sabía hacer otra cosa. Como de costumbre, la ofensiva de Ranulf no daba oportunidad para el contraataque. Sus poderosas estocadas se sacudieron sin pausa hasta que Lionel cayó de rodillas, por puro agotamiento, sin poder levantar ya el escudo. Agachó la cabeza, aguardando el golpe mortal, demasiado exhausto como para afligirse. Sin embargo, oyó en cambio que Ranulf envainaba la espada y levantó la vista sorprendido. El gigante sonreía con la respiración apenas agitada. William sacudió la cabeza confuso. No es mérito alguno disfrutar de este triunfo cuando el destino de la señora es el que pende de una balanza, ¿no lo cree? Ranulf volvió a reír ante la mala interpretación del hombre. No he hecho nada que pueda repugnaros, señor. El destino de la señora está decidido. El destino de la señora está decidido. ¿Lucharíais por ella, o no? Entonces, ¿por qué aceptasteis mi desafío, pues? Necesitaba ejercicio. Como mi adversario de costumbre está en la cama gracias a la traición de la señora, por mucho tiempo no podré contar con alguien capaz de enfrentárseme. Pero no habéis preguntado por ese destino. ¿Tampoco la amáis? No la amo en absoluto. Es bella, sí, pero también superficial y malcriada, como un niño. Demasiado caprichosa para mi gusto. ¿Sabíais que os deseaba? Sí, pero nunca le di esperanzas. Al contrario, hice todo lo posible para demostrarle que no me interesaba. Hasta le rogué que me permitiera abandonar su servicio, pero no quiso creerme. ¿Y por qué os ofrecisteis a ser su campeón? Aunque sea una zorrilla malcriada y tonta, aún soy su servidor hasta que me libere. Ranulf contuvo otra risa ante el rencor que denotaban aquellas palabras. Muy elogiable. Me vendría bien un hombre con tales convicciones a mi servicio, si estáis dispuesto. En cuanto al destino de la señora, Sir William,
No tenéis que preocuparos, o de qué preocuparos. La casaré con uno de mis hombres para asegurarme de que no cometa más travesuras. Le guste o no, aprenderá a ser fiel a su señor, aunque su trasero cargue con el peso de la enseñanza. Lección que te pido haber recibido hace mucho tiempo, le sopló William de total acuerdo. Entonces Ranulf se alejó arrojando su yelmo a Kenric. Por casualidad, su visita cayó sobre la viuda, que estaba demasiado lejos para oír lo que se había dicho de ella. Estaba pálida, angustiada y temblando de miedo, pues su campeón no había logrado liberarla por medio del combate. Pero al acercarse a Ranulf para informarle de su decisión, lo vio cambiar de actitud. Sus facciones se suavizaron, relajó el cuerpo y su mirada adquirió un sesgo sensual. Ranulf casi pudo oír el girar de sus engranajes mentales. Había visto demasiadas expresiones similares como para equivocarse. Era el aspecto de la mujer dispuesta a seducir a un hombre para obtener lo que desea. Ni lo penséis, señora, le gruñó antes de volverle la espalda. Y ya podía esperar a que Seal se recobrara. Entonces, él mismo le informaría sobre su destino. Hasta entonces, que ardiera de preocupación en su encierro. Era mucho menos de lo que merecía por las vidas que había costado su idiotez. Y si esa idiotez no hubiera llevado a otros descubrimientos, Ranulf se habría mostrado menos blando. —¡Ya viene, señora! Reina no esperó oír más. Salió toda prisa de su alcoba, bajó la escalera, cruzó el salón y siguió bajando escaleras hasta llegar al patio, en el preciso momento en que Ranulf desmontaba. Sin pensar en el caballo de combate cuyas riendas él aún no retenía, se adelantó como una tromba y echó los brazos al cuello de Ranulf. El juramento que le oyó pronunciar fue una primera indicación de que había hecho mal en actuar tan impulsivamente. La segunda fue sentir que todo el cuerpo de Ranulf se sacudía ante el tirón de las riendas. Luego oyó al caballo que se elevaba de manos para ejercitar su especialidad, pisotear al tonto capaz de correr hacia él, aunque fuera su amo. Reina emitió un pequeño grito y se soltó para ponerse a buen resguardo. Cuando finalmente Ranulf logró dominar al animal, estaba ya furioso, pero le bastó una mirada a la cara cenicienta de Reina, tan parecida al miedo de Louis de Bourgh, para guardarse el enojo para mejor ocasión. Avanzó hacia su esposa y la alzó en brazos. —¿Qué tontería habéis hecho, señora? —dijo. —Lo sé. Una cosa estúpida e inconsciente. No volverá a ocurrir. —Bien —replicó él quedamente—. Ahora dime, ¿por qué has hecho esa cosa estúpida e inconsciente? Ella bajó los ojos con timidez, mientras elevaba las manos vacilantes hasta los hombros de su marido y las deslizaba por ellos, hasta aferrarse otra vez a su cuello. —Estaba preocupada —le susurró al oído—. Me asusté al ver que los hombres regresaban con prisioneros y decían que tú habías sido. Pensé que William Lionel, que no es hombre de poco físico, temí que combatieras con él y resultaras herido. Sus estremecimientos, según descubrió un momento después, eran de risa. Eso convirtió su preocupación en un fastidio. Lo mismo ocurrió con el fuerte brazo que recibió antes de ser depositada en el suelo. No seas tonta, mujer. La sonrisa que él le dedicó fue el acicate que su mal genio necesitaba para estallar. Pues sí, debo ser tonta, puesto que me preocupa por un patán de poco seso, capaz de meterse en un sitio donde se sospecha que hay traición con tan pocos hombres que le resguarden las espaldas. Los hombres de Eric se reunieron conmigo antes de que fuéramos a la casa solariega, observó él, sonriente. —Ah —murmuró Reina, aunque todavía no estaba del todo satisfecha—. Aún así, debiste haber esperado. ¿Para qué? Estaba allí y tenía hombres de sobra para enfrentarme a un mero puñado. En cuanto a Lionel, no es un alfeñique. Pero mírame, Reina, y dime, ¿por cuál de los dos apostarías? Y ella le clavó una mirada agria por aquella presunción. Solo hace falta un hombre con una flecha para derribar a un gigante, Ranulf. No eres invencible. Tal vez no, concedió él, pero tampoco soy idiota. Hace 7 años que tomo fortalezas y derroto ejércitos en nombre de otros.
¿Crees que puedo descuidarme ahora que trabajo para mí mismo? Supongo que no. Reconoció ella a regañadientes. Entonces, ¿por qué te preocupas, pues? Las mujeres no necesitamos motivos para preocuparnos, replicó ella, irritada. Como tenía ganas de preocuparme, lo hice. Señora, antes de que continuéis diciendo cosas cada vez más insensatas, debo deciros que mis pies no resistirán mucho tiempo más. Deberíais estar ofreciéndome un baño, la comida y una cama, en vez de regañarme por un trabajo bien hecho. ¿Sabéis cuánto llevo sin dormir? Un color subido inundó las mejillas de Reina. Buen Dios, haberlo dicho antes. Entrad, señor, entrad, y tendréis lo que decíais. Él dejó que lo precediera por la escalinata, observando el meneo de sus caderas. Sacudió la cabeza. Lamentaba que Reina hubiera utilizado esas palabras. Por una vez, estaba demasiado exhausto para aprovecharse de ellas. 2 horas después. Reina no habría podido decir que la habría despertado, pero de inmediato supo que estaba sola en la cama. Sintió un leve temor, seguido de un sobresalto al ver a Ranulf. Estaba apoyado contra el poste de la cama, con las cortinas apartadas para contemplarla mejor. Más aún, la inquietó verlo desnudo, bañado en bronce por la luz de la vela. Si él había reparado en la nueva bata puesta sobre su arcón de ropas, era obvio que no le prestaba atención. ¿Ocurre algo, señor? No, ¿Qué hacéis, pues, ahí? te observaba dormir, dijo él, sencillamente, y agregó con la misma sencillez. ¿Sabes que roncas? Ella quedó boquiabierta, pero se apresuró a negar. No ronco. Sí que roncas. No mucho, pero de cualquier modo, roncas. Qué terrible decirle eso a una mujer, y lo peor era no poder responderle del mismo grado. Gracias. Me habría perdido muchísimo seguir viviendo sin saberlo. Él rió entre dientes. No te enfades, generalete. Aún me siento en la gloria por las atenciones que me prodigaste ayer. Nadie me había atendido nunca con tanta ternura. Fue entonces cuando Reina se dio cuenta de cómo enfadarse con él después de haber oído aquello. No hice otra cosa más que bañaros y daros de comer. También calentaste mi vino y mis sábanas, y cubriste las ventanas para oscurecer la habitación, y enviaste a todas tus damas abajo para que ningún ruido me molestara a hora tan temprana. Hasta me arropaste antes de salir de puntillas. ¿Se estaba burlando de ella o le daba las gracias? Reina, de cualquier modo, se ruborizó. En aquel momento lo había creído dormido de puro cansancio. Además, la aliviaba tanto tenerlo de regreso sin un solo rasguño. Y además para ella era un placer ponerlo cómodo. Pero, ¿sería verdad que nadie lo había arropado nunca? Sintió el impulso de echarle los brazos al cuello para abrazarlo, pero él no era una criatura a la que se pudiera consolar. Era una tontería intentarlo. Pensé que dormirías hasta mañana, mi señor. ¿Os ha perturbado algo? Claro, tú lo hiciste, pensó él, al acurrucarte contra mi cuerpo. Pero no lo dijo porque ya la había hecho ruborizar. No, bastaron unas pocas palabras para restablecerme, pero aún no me he habituado en el lujo de dormir una noche entera. Aún así, estaba tan fatigado que no pregunté por Walter. ¿Cómo está? Despertó y comenzó a quejarse, tal y como predije. Al menos en esta ocasión decía la verdad. ¿Me diréis ahora lo que ocurrió en la casa solariega de Keig? ¿Acaso no importunaste a mis hombres con esa pregunta una vez me hube acostado? Su sonrisa sabedora la irritó, pero al cabo de un momento ella también sonrió reconociendo. Eric me lo dijo. Me contó también vuestro combate con Lionel. ¿Y bien? Magnífico. No hubo enfrentamiento y yo no tenía motivos para preocuparme. Aceptó ella, renuente. Pero ya os dije que las mujeres no necesitamos motivos para eso. Ah, sí. Pero lo que de verdad me intriga, señora,
es que os preocuparais. ¿Creéis que quiero cargar con el problema de elegir otro esposo? Contraatacó ella. ¿Eso significa que estáis complacida con vuestro actual esposo? Bueno, estoy satisfecha. Él emitió una risa retumbante. Esa palabra puede interpretarse de muchas maneras. Reina le chinó los dientes. Os apartáis del tema, mi señor. Eric no me dijo cuáles eran vuestras intenciones para Lady Lois. Reynolds se acercó al sentarse a un lado de la cama. Por un momento, la joven contempló su ancha espalda. La fuerza que sugería le provocó un agradable escalofrío que apartó sus propios pensamientos del tema. Luego, él se reclinó sobre un codo, puesto junto a la cadera de la reina, sorprendiéndola con una expresión seria. La viuda permanecerá encerrada en su alcoba hasta que Señor de Tormes esté lo bastante repuesto como para desposarla, si aún desea hacerlo después de conocer la perfidia. Reina se embaró. ¿Eso significa que no habéis pensado en Sir Arnulf, como os pedí? No, tengo pensado ponerlo al frente de Bickerham. Pero eso es demasiado, Exclamó ella, sorprendida. ¿Por qué, si es tan leal como habéis dicho, y si resulta de mi agrado? Pero pensé que daríais a Bickerham a Walter. Él no la quiere. ¿Eso dijo? Él no la quiere. Eso me lo dijo. Eso dijo, lo sé, pero pensé que bromeaba. Ranulf sonrió. Hablaba muy en serio. Sabe que siempre tendré un puesto para él sin abrumarlo con responsabilidades que no desea. Si lo cargara con ellas, se limitaría a volver a su casa, donde sería bienvenido y nadie le pediría otra cosa más que combatir en caso necesario. Siendo así, ¿por qué le enviaste a Kate Manor? Siendo así, ¿por qué le enviaste a Kate Manor? Él se encogió de hombros. Para que los dos caballeros más jóvenes no se liaran a golpes por la dama, si ambos decidían que la deseaban. ¿Y si él también se hubiera encaprichado con Lois? No era probable, pues siempre ha mostrado un agudo interés en una de tus damas. ¿O no lo has notado? Edwina no es una de mis damas. Ranulf rió ante aquella protesta. No me refería a ella. El interés de Walter por Edwina es solo una necesidad. Todo hombre debe atender sus necesidades mientras piensa en el matrimonio. ¿O aprobaríais que se introdujera a escondidas en el lecho de la dama Florette? No apruebo una cosa ni la otra. No comprendo por qué un hombre no puede dominar su lascivia por breves periodos. Si Walter quiere a Florette y puede asegurarse que ella le encantaría aceptarlo, no puede esperar a casarse. Tú esperaste. Vio que la cara de su esposo se encendía de rubor y concluyó, inexplicablemente ofendida. ¿O no esperaste? Él percibió el tono ahogado de la pregunta y le apoyó una mano en la mejilla. Si me hubiera estado acostando, habría estado impaciente por gozar de ti después de la segunda ceremonia si me hubiera acostado con una de tus mozas. Pero no voy a negarte que lo pensé, por puro fastidio, ante el hecho de que me cerraras la puerta. Y si me dices que también es malo pensarlo, te haré una sotaína. Ella no pudo dejar de sonreír, pues sabía muy bien que él no lo decía en serio. Y su alivio era demasiado como para que una sotaína la preocupara. No, no lo diré. Pero, de lo contrario, habría que condenar a todo hombre viviente. Me alegro que seas razonable, gruñó él, incorporándose. Era obvio que ella no creía en sus amenazas de sotaínas, pero Ranulf no logró decidir si eso le gustaba o no. ¿Cómo se domina una esposa que no teme las represalias? Si alguna vez se presentaba la necesidad de castigarla, ella podía sentirse humillada y no perdonarlo jamás. La elección de enseñar cualquiera que fuese no merecía la pena, pero faltaba averiguar por qué pensaba que no lo valía. ¿Te ocurre algo, Ranulf? Acabo de acordarme de los prisioneros. Necesitado de una distracción ante el rumbo que estaban tomando sus pensamientos.
¿Dónde se les ha instalado? En una de las torres de muralla. En una de las torres de la muralla. Debo reconocer que me sorprendió verlos llegar. ¿Por qué? No pensé que tu plan diera el resultado, puesto que cambiaste de opinión y en vez de enviar a un mensajero enviaste a Warhust un mensaje sin firma. Solo un perfecto idiota iniciaría acciones sobre la información. Solo un perfecto idiota iniciaría acciones sobre una acción tan poco fidedigna. Solo un perfecto idiota iniciaría acciones sobre una información tan poco fidedigna. Conté con que el castellano fuera tan imbécil como tú decías, y lo era. Pero, ¿por qué corriste ese peligro? Si el plan no daba resultado, no quería desempeñar un papel de tonto. Ella tuvo que contestar con una sonrisa ante aquella muestra de vanidad. Oh, muy prudente, señor. Renault percibió su ironía y frunció el ceño. Prudente o no, resultó, señora, y como el mensaje iba sin firma, en Warhus no saben que tuve algo que ver. También ignoran que los proscritos están en mi poder. Sin embargo, te oí decir que pensabas devolverlos a Warhus. ¿Has cambiado de opinión también sobre eso? Por el momento sí. ¿Piensas ahorcarlos personalmente? No tienes que horrorizarte por eso, mujer. Si merecen la horca, serán ahorcados. Pero me inclino a pensar que corresponden a un castigo menos duro, y hasta dejarlos sin castigo. Si es cierto de lo que dicen sobre Warhust, entonces me lo pensaré. Eso es lo que pienso averiguar mañana también. Bueno, no se puede creer en la palabra de un proscrito, Protestó ella. Eso pensaba yo, pero lo que dijo el jefe sobre la casa solariega de Kate resultó ser cierto. ¿y qué han dicho sobre Warhust? Solo que tu estimado Lord Richard ha estado allí en las últimas semanas, que salió de Warhus con una fuerza numerosa la misma mañana en que yo encontré una fuerza numerosa atacando Clayton, y que esa misma mañana volvió a su ciudad herido. El hombre dijo muchas cosas más, pero ¿te ríes? No encuentro nada humorístico en lo que ha dicho. Reina trató de dominarse, pero se le escapó otra carcajada. Fue el ceño de su esposo, cada vez más torvo, lo que le inspiró seriedad, aunque no total. No puedo creer que hayas dado crédito a una historia ridícula. ¿Por qué te parece ridícula? ¿Qué motivo podría tener Richard para atacarme? El mismo que atribuiste a Falks de Rochford. ¿Casarse conmigo? Ella sonrió. ¿Olvidas que yo estaba dispuesta a casarme con Richard? No, no lo olvido. Pero dime, reina, ¿lo sabía él? Eso acabó con el regocijo de la joven. El placer que vio en su esposo ante su nueva expresión la fastidió aún más. Lo supiera o no, jamás me convencerás de que Richard quería perjudicarme. No lo conoces, Ranulf. Él es afable y dulce que... ¿Eso crees? Interrumpió él con una sonrisa burlona. ¿Tan segura estás? ¿Y si fuera un hombre muy distinto cuando está tras las murallas de su pequeño reino? ¿Acaso lo has visto dentro de Warhus? ¿Sabes cómo se comporta allí? ¿O cómo trata a su gente? Prosiguió contándole el resto de lo que el proscrito le había revelado de Lord Richard, y terminó. ¿Y si tan solo una parte de eso fuera cierto? Solo porque un proscrito lo dice. Tenía que decirte la verdad sobre Kate sin duda, porque ibas a ahorcarlo, y él lo sabía. Como eso le dio buen resultado, tejí otra fábula de injusticias sufridas para obtener una meta. La libertad total. ¿Y ya admites que estás pensando concedérsela? Oh, el hombre es astuto, sí. Pero no me convencerás de que Richard no es la mejor persona del mundo. Y ya sé por qué prefieres creer en... Y ya sé por qué prefieres creer en tanta tontería. Sin darle siquiera la posibilidad de desmentirla, prosiguió acalorada. Por el mismo motivo que te encanta menospreciar a Lord John. Por el mismo motivo que te encanta menospreciar a Lord John. Quieres que yo esté eternamente agradecida por haberme casado contigo y no con uno de ellos. Pero ya estoy agradecida. Pero yo ya estoy agradecida. No necesitas... Él puso súbito fin a aquella parrafada, volviéndose a aterrizar medio encima de ella.
Un dedo cruzado sobre los labios de la muchacha le impidió la menor exclamación. «Os habéis alterado por nada, señora», dijo, sonriendo abiertamente. «Yo no dije que creyera una palabra de todo eso. Solo que quiero llegar a la verdad. Según vos, Richard es un santo. Aceptaré vuestra palabra mientras no vea pruebas de lo contrario. Pero analicemos ahora esa gratitud que acabáis de confesar. ¿Acarrea algún beneficio a su destinatario?» Al ver la dirección que habían tomado sus pensamientos, así como su mirada, Reina no pudo pronunciar palabra. Los pechos se le ponían tensos bajo sus ojos. El rubor ardiente. Cuando él volvió a mirarle a los ojos, ella apenas pudo sostener la vista, ahogándose en la expresión que ya había aprendido a reconocer. Sin aliento, esperó que la boca de Ranulf iniciara su magia. Sin embargo, fue su mano la que cubrió el pecho. Él no apartaba sus ojos de los suyos. Sus dedos eran cálidos y suaves, infinitamente excitantes. Jugaron con sus pezones hasta dejarlos erectos, provocándole una leve excitación con algún pellizco, algo fuerte, que intensificó la emoción al relajarse. Pero él no dejaba de observarla, alerta a su aliento entrecortado. Por fin preguntó: «¿Te hago daño?» No. Me lo diríais si así fuera. Por Dios, ¿vas a empezar otra vez con eso? Reina oyó su risa un momento antes de que su lengua le lamiera los labios. En el curso de la hora siguiente, la joven logró experimentar los beneficios por los que él había preguntado, con un considerable grado de placer mutuo.